En la cápsula anterior abordamos poco el tema de las diligencias, el cómo funcionaba y qué tan cómodas eran para los pasajeros. Pero, ¿se han puesto a pensar si los caminos en el siglo XIX eran seguros? A continuación, lo descubriremos. Durante el siglo XIX, los traslados de una ciudad a otra se efectuaban en diligencia, que era un carruaje tirado por mulas. Los viajeros sufrían mil incomodidades, pero las soportaban como parte de la aventura de viajar. Sin embargo, los frecuentes asaltos a las diligencias causaban verdadero desasosiego. Cualquier polvareda lejana provocaba sobresalto en los viajeros, y esto sucedía varias veces en el trayecto, que casi siempre era largo y duraba varios días. La angustia aumentaba cuando las diligencias se acercaban a parajes determinados, lugares predilectos de los bandidos. En el camino a Veracruz, los sitios de peligro eran los montes de Río Frío, la barranca de Juanes, un paraje llamado el Agua del Venerable y otro conocido como la Loma Larga. Había lugares igualmente riesgosos en los caminos a Jalapa y Pachuca, a Tlalnepantla, Querétaro, Toluca, Cuernavaca y Cuautla. En cuanto los pasajeros recibían el aviso de peligro, se suspendían las conversaciones, generalmente animosas entre ellos, y se manifestaba la inquietud por medio de frases, reveladoras de la naturaleza de cada uno. Dice Antonio García Cubas en su libro, El libro de mis recuerdos, que las damas, por ejemplo, se apresuraban a inquirir si los ladrones tendrían la costumbre de llevarse a las mujeres. Algún varón que se las daba de valiente azuzaba a los demás para que se defendieran. Mientras tanto, los religiosos se preguntaban si los bandoleros serían de los que respetaban a los padrecitos o de aquellos que los maltrataban sin mostrar la menor consideración a su alta y espiritual investidura. Algunos pasajeros escondían dinero y objetos de valor en las canales por las que recorrían las portazuelas. Otros elegían el relleno de los cojines de cuero, colocados sobre los asientos para amortiguar, aunque infructuosamente, el golpeteo del cuerpo. O bien, el cielo de raso del carruaje, o cualquier otro escondrijo que encontraran. Todo era inútil. Los ladrones, conocedores de sus recursos, ya sabían dónde buscar. En ocasiones, ante el peligro de perder lo único de valor que poseían, los viajeros se exponían a peligros mayores y aguzaban el ingenio. Río Frío, en el camino a Puebla, era el paraje más temido por los pasajeros. Por lo general, de ahí no salían bien librada ninguna diligencia. Muchas veces, cuando los viajeros creían estar ya fuera de peligro, se veían de pronto rodeados por una banda que salía de los matorrales. Precisamente en esas bandas se inspiró Manuel Paino, que escribió en España Los bandidos de Río Frío. Entretenida novela de costumbres y de aventuras en la que brinda un retrato literario de todas las capas sociales del México de la primera mitad del siglo XIX. Los verdaderos bandidos de Río Frío atacaban de manera sincronizada mientras unos se abalanzaban sobre las portezuelas. Otros se dirigían a la covacha, que era una especie de cajuela, para sacar los equipajes. El capitán obligaba a los pasajeros a descender. Les ordenaba que se pusieran a gatas sobre la tierra y les prohibía levantar la cabeza. De este modo, si los pasajeros no veían a los forajidos, no podrían identificarlos. Si alguno se oponía a esas instrucciones, era golpeado sin miramientos. En poco tiempo, los ladrones sacaban de la diligencia todo lo que había de valor. Solo el conductor y su ayudante eran espectadores neutrales, que esperaban con sufrida resignación que aquello acabara para continuar su camino. Muchas veces un segundo grupo de maleantes intentaba robar de la misma diligencia.
Entonces, para descargar la frustración, porque se nos adelantaron, golpeaban sin clemencia a los pobres pasajeros. En ocasiones, los bandidos no se conformaban con el dinero y las alhajas que llevaban sus víctimas, sino que también les quitaban la ropa. De tal suerte que todos o algunos de los pasajeros se veían obligados a continuar el camino semidesnudos. Si los carruajes entraban a la ciudad con las cortinas bajadas, era señal inequívoca de que habían sido asaltados y de que los pasajeros venían en las condiciones antes descritas. En la Ciudad de México, por ejemplo, antes de entrar a la estación final, el carruaje recorría los patios que colindaban con el Hotel Iturbide. Entonces se cerraban las puertas del hotel y se pedía amablemente a la concurrencia que se retirara hasta que los pasajeros, sobre todo a las damas, les llevaban ropa de sus casas. Solo así, debidamente vestidos, recuperaban el aplomo para poder salir de la estación. Los bandidos fueron aumentando en número ante la impunidad de los delitos y también se volvieron más temerarios. Hubo veces en que solo 2 indígenas, armados con garrotes, desvalijaban una diligencia justo a la entrada de la capital. Y también hubo ladrones que, al encontrar resistencia, disparaban sus carabinas contra los viajeros. No pocos encontraron la muerte en aquella azarosa situación.